y en la sombra de tus alas yo me gozaré. Mi alma está... Bendiciones, bendiciones, saturadas rica y abundantemente. Aquí su amigo, ministro, pastor y hermano Marcos Rosario. Una entrega más del Gozo Cristiano, aquí en las redes sociales, poderosamente, con su segmento Minutos de Gloria. Hoy tenemos un programa especial, como lo vine anunciando en el transcurso de los días, porque tenemos a un psicoterapeuta que va a tratar un tema muy importante, va a tratar un tema. Y vamos a dar unos minutos a que se conecten las personas, ya se están conectando, gloria a Dios, bendiciones a todo el que se está conectando. Es de un tema poderoso que viene. Vamos a escuchar un poco la adoración que tenemos ahí de fondo de Marcos Witt. Marcos Witt, temprano yo te buscaré. Gloria a Dios. En lo que se conectan la gente, las personas, bendiciones a todos. Tenemos un tema muy poderoso hoy para la gloria y honra de Dios. Oh, gloria a Dios. Yo me gozaré. Díselo, gloria a Dios. Porque tu diestra me ha sostenido. Me ha sostenido. Oh, tu diestra. Gloria a Dios. Bendecimos la vida de la persona que ya se está conectando. Para la gloria de Dios. Santo eres, Señor. Gloria al Padre. Oh, gloria a Dios. Gloria a Dios. Bendiciones a todas las personas que se están conectando. Y esto es algo glorioso que Dios tiene para hoy. Dios tiene algo glorioso a través de este gran invitado que nos honra. Y gloria a Dios, ahora vamos a lo que es, vamos a dar la palabra, gloria a Dios, ya que ahí están las personas ya conectadas, algunas de las personas para la gloria de Dios. Leemos este verso bíblico, como ustedes saben, todos los días tenemos un verso bíblico para que usted vaya a su cama ahorita y lo escudriñe para la gloria de Dios. Está en Juan 1. Juan 1, y vamos a leer del 1 al 5 para la gloria de Dios. Leemos la palabra de Dios en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Dice el verso 1, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era el principio con Dios. Dice el 3, todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Gloria a Dios. Aquí le damos este verso bíblico para que sepan, gloria a Dios, el verbo era Dios y el verbo era con Dios. Gloria a Dios. Desde el principio todo fue creado por Dios. Todo lo que podemos ver fue hecho de lo que no se ve. Gloria a Dios, dice la palabra. Y es interesante saber que cuando hablamos, un ejemplo de verbo en cuanto al lenguaje, quiere decir movimiento, acción, movimiento. Entonces hubo una acción, movimiento cuando se creó el mundo,
y todo eso fue Dios para su gloria y honra. Así que cuando usted se acueste hoy, antes de dormir, como siempre le digo, usted debe ponerse siempre en manos de su Creador. Lee este verso bíblico que le dimos hoy, analícelo, pida el entendimiento a Dios y Él le va a abrir la visión espiritual. Como le hemos dicho, visión no es lo mismo que vista, la vista es la acción de los ojos, la visión es la acción del espíritu, para la gloria de Dios. Así que le dejo este verso bíblico para que lo analice, porque hay algo poderoso, el cual Dios le va a ministrar hoy cuando usted lo lea antes de acostarse. Amén. En esta noche tenemos a alguien que realmente nos honra con su presencia aquí en nuestro programa El Gozo Cristiano, que es el psicoterapeuta Juan Almanzar, el cual lo bendigo en el nombre poderoso de Jesús. Bendiciones y bienvenido. Amén, 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 pastor. Muchísimas gracias por la invitación. Y qué verso bíblico más poderoso, qué verso bíblico que más se necesita, especialmente en estos momentos de mucha incertidumbre. Es un verso bíblico que se ajusta a esta situación que estamos viviendo, pero que al mismo tiempo ofrece un sentido de confort y de aseguranza de que nuestro Creador está caminando no detrás de nosotros, sino al lado de nosotros. Amén, gloria a Dios, así es, gloria a Dios. Tenemos un tema realmente poderoso que es el impacto psicológico que causan las pandemias en las personas. Todas las personas que quieran hacer preguntas en el transcurso de que nuestro invitado vaya desarrollando, lo pueden hacer y así se lo hacemos en vivo aquí para la gloria de Dios, para que nadie se quede con ninguna incertidumbre, ¿no? Para que todos nos vayamos bien edificados de esta enseñanza. Gloria a Dios. Díganos, háblenos acerca de ese tema para ya entrar en materia para la gloria de Dios. Perfecto. Pues vamos a empezar a iniciar desde la perspectiva histórica, desde casi la creación de la humanidad. Y si vemos la historia del ser humano desde su comienzo, siempre hemos estado amenazados por virus, por guerras, por eventos naturales que siempre han amenazado nuestra existencia como seres humanos. Desde la época de las cavernas, donde teníamos que vivir en una caverna para protegernos de esos feroces, gigantescos animales, hasta el día de hoy, siempre nos hemos enfrentado a fenómenos que han de una manera u otra alterado nuestro estilo de vida y sobre todo han amenazado nuestra existencia como seres humanos. Y en términos de las pandemias en particular, si miramos históricamente después de la Primera Guerra Mundial, aquí hubo una famosa pandemia en 1918, la fiebre española, que mató alrededor de 50 millones de personas en el mundo. Casi el 20% de la población mundial estuvo directamente afectado por esta pandemia. Durante ese periodo de la pandemia de la fiebre española, pues obviamente hubo un confinamiento obligatorio. Las personas en todos los países del mundo, incluyendo a nuestro querido país, fueron forzadas a un confinamiento hasta que hubiera un control o una erradicación total de esa pandemia. Hoy en día estamos viviendo el mismo fenómeno, estamos confinados
ante una pandemia que obviamente amenaza nuestra existencia, amenaza nuestra salud física, nuestra salud emocional, nuestra salud espiritual y nuestra salud económica. Estamos nuevamente reviviendo lo que ya hemos vivido históricamente y esta no es la excepción. Esperamos en el gran poderoso de que no se dé otros fenómenos como los que ya se han dado anteriormente y como el que se está dando hoy en día, pero la realidad es que inevitablemente se va a dar este mismo fenómeno. Esperamos de que nosotros no tengamos que ser parte nuevamente ni protagonistas de ese otro episodio, pero inevitablemente se va a dar. El mismo fenómeno se ha presentado con las guerras, obviamente, sangrientas, que han amenazado y han alterado de una manera abrupta nuestro estilo de vida. ¿Qué ha sido diferente en términos de esta pandemia para nosotros, para esta generación? Esta es una generación que obviamente nunca había sido expuesto a este tipo de evento. Entonces, de la manera que se presenta esta pandemia, de una manera que no hubo una preparación mental, no hubo una preparación económica, no hubo una preparación sanitaria, y de repente amanecemos, vemos los noticiarios y al despertar estamos todos confinados porque estamos ante una amenaza real que de repente está infectando miles y miles de personas y miles de personas al mismo tiempo están muriendo. Así es. Entonces, una pregunta acerca de lo que usted nos está diciendo. ¿Esto afecta entonces directamente, claro, aparte de lo de que afecta a la salud, afecta a lo económico, también afecta a la educación? Claro que sí. Esta pandemia obviamente ha alterado todos los modelos de vida que teníamos establecidos, incluyendo en el área de educación. Como consecuencia, eso ha desatado una secuela de problemas de salud mental que van desde altos grados de ansiedad como uno de los trastornos que están liderando los cuadros clínicos de salud mental, la ansiedad, la depresión, conductas suicidas. Estamos viendo trastornos alimenticios en las personas, estamos viendo trastornos de sueño en las personas. Muchas personas después del surgimiento de esta pandemia se le ha hecho imposible o prácticamente imposible reconciliar el sueño. Muchas personas obviamente se han refugiado en comer de manera excesiva, otras como consecuencia no están comiendo en lo absoluto. Vemos personas con cuadros clínicos muy severos que lo ha debilitado al punto de que han perdido interés total por todas las actividades que anteriormente de este fenómeno le traían placer. Hoy en día vemos muchas personas que no quieren hacer absolutamente nada porque están rendidos totalmente a un cuadro clínico depresivo. Vemos personas con ataques frecuentes de ansiedad como producto de la incertidumbre de qué va a pasar. También como producto de pensamientos catastróficos y exagerados que muchas personas comienzan a cultivar en su mente y por lo tanto pues comienzan a desarrollar todos esos estados de ansiedad, de sosiego y por consecuencia eso tiene un impacto directo en su salud mental y en las personas que están a su alrededor, especialmente si son padres con hijos o parejas. Ese impacto, ese desequilibrio emocional, psíquico emocional, se comienza a manifestar en muchísimas formas
especialmente en la forma de cómo nosotros nos relacionamos y tratamos de lidiar con este fenómeno. Una pregunta. Esta pandemia, usted acaba de decir que eso trae ansiedad, depresión, bueno, afecta directamente a la salud mental, pero hay cuadros clínicos que se crean que realmente no estaban antes de la pandemia por la misma, por la misma situación. Entonces, yo quisiera saber cuáles más o menos son, aparte de esto, claro que nos los mencionó, pero hay otros cuadros clínicos que se pueden crear por la misma situación. Claro, claro. Uno de los fenómenos y de los cuadros clínicos que muchas personas se están desarrollando o van a desarrollar después que pase esta pandemia son episodios postraumáticos de estrés postraumático, que es un tipo de estrés en donde la persona revive nuevamente esa experiencia. Muchas personas, una de las proyecciones que los expertos en salud mental están haciendo es que después que pase esta epidemia, va a haber una ola, una segunda epidemia de salud mental, en donde un gran porcentaje de la población va a desarrollar cuadros clínicos postdepresivos, así como cuadros clínicos de estrés postraumático, donde van a comenzar a revivir y a sentir nuevamente como si esta experiencia estuviera pasando actualmente, aunque ya esa experiencia ya haya pasado, pero en su mente van a seguirla repitiendo como una cinta, como una grabación, y eso obviamente va no solamente a alterar su conducta, su estado emocional, su estado espiritual, sino que también va a tener un impacto negativo y directo en su capacidad inclusive de reintegrarse a las labores cotidianas o al mercado laboral. Lo va a dejar en un estado completamente paralítico. Por lo tanto, parte de las intervenciones que los expertos hoy en día de salud mental están haciendo a los gobiernos, a las entidades, es de que se comiencen a desarrollar programas y a alocar recursos, a establecer recursos para lidiar con esa otra ola después que pase esta epidemia, que inevitablemente va a ser un fenómeno que va a afectar un gran por ciento de la población, especialmente segmentos que tradicionalmente han sido vulnerables. Bien, ¿y cómo entonces podemos tratar de cuando salga esto, este estrés que se va a quedar, como usted dice, en muchas personas, este cuadro clínico, cómo podemos combatir eso? Una de las grandes maravillas de nuestro Creador, del Señor, es que equipó al ser humano en su creación con mecanismos, no solamente de sobrevivencia, porque hoy en día, después de millones de años, después de millones, después de un sinnúmero de episodios que pudieron habernos erradicado prácticamente desde el principio, y sin embargo, estamos aquí todos hoy en día con un desarrollo único y, como Amén, decimos claro, así es. coloquialmente, vivito y coleando. Y Amén, es la capacidad de adaptación. Y ese es el recurso que todos nosotros tenemos y tenemos que apelar y asegurarnos de que tenemos que usarlo constantemente y que es un mecanismo que el Señor ha instalado en nuestro sistema, en nuestra composición psíquico, genética, espiritual, de que amén, la capacidad de adaptación, de adaptarse a circunstancias que por más adversas que sean, por más extremas que sean, por más negativas que sean, esa capacidad de adaptación nos ayuda a buscar fórmulas de cómo amén. vamos a adaptarnos, cómo vamos a lidiarnos
cómo vamos a lidiarla y sobre todo, cómo vamos a salir airosos de ella para continuar el plan establecido por el Señor, de seguir desarrollándonos, de seguir una continuidad. La otra capacidad que nuestro creador instaló en términos de computadora, en nuestro software o hardware, Yes. es la capacidad de resolución, de mirar un problema, una situación y tener la capacidad de verlo desde diferentes perspectivas, de Amén. hacer uso de los recursos que están alrededor de nosotros. Y este es un tiempo que nuevamente hace un llamado a hacer uso de todos los recursos que están a nuestras manos, que son, primeramente, nuestra relación con Dios. Ese recurso siempre está ahí de manera Amén. incondicional y hoy más que nunca, pues necesitamos hacer ese recurso y saber de que Amén. esa conexión está disponible Así es. 24/7 y sin ninguna condición. Lo Amén. mismo que con nuestras familias. Tenemos nuestras familias, personas que nos quieren, que nosotros queremos, que tenemos una relación emocional, una relación genética, una relación afectiva. Esos recursos están ahí. Tenemos que usarlos. Tenemos los amigos. Tenemos círculos de amigos, de personas que también tenemos una relación afectiva, una relación emocional que también está a nuestra disposición. Tenemos que hacer uso. Obviamente, la tecnología, como siempre he dicho en muchos programas, es un arma de doble filo, tiene muchos Así aspectos es. negativos, pero tiene muchos aspectos positivos. Y una de las grandes diferencias en confinamientos de epidemias anteriores es que en el 1918 las personas que están confinadas no tenían ni siquiera la capacidad de llamar por teléfono a algún familiar distante. Hoy en día tenemos Así la es. tecnología donde nos podemos ver cara a cara, podemos hablar, podemos intercambiar y esos recursos están ahí. Hacerle Amén. buen uso a la tecnología en ese sentido. Y hacer uso de todos los elementos naturales que tenemos a nuestro alrededor. Una de las cosas que realmente nos ha enseñado esta experiencia, aparte de enseñarnos y forzarnos a hacer uso de todos esos recursos que yo acabo de mencionar, es apreciar las cosas que, por ejemplo, nosotros no apreciábamos y estaban alrededor de nosotros, Así es. incluyendo todas las que acabo de mencionar, e inclusive las cosas más simples. Y esta pandemia obviamente nos ha reducido al elemento más simple en donde nos hemos dado cuenta de que realmente lo que necesitamos en nuestras vidas es esa conexión espiritual, esa conexión con otros seres humanos y no hemos dado cuenta de que no nos ha hecho más falta, no nos ha hecho falta ropa, no nos ha Así hecho es. falta ir al cine, no nos ha hecho falta ir a un juego de softball o de otra naturaleza y no ha reducido a los elementos más simples y hemos continuado viviendo. Unas cosas positivas que va a salir de esta pandemia es obviamente que vamos a salir totalmente renovados, con un sentido Amén. Así es. diferente de la vida, de Así cómo es. vamos a ver la vida, cómo nos vamos a reevaluar, nos vamos, en otras Así es. palabras, reinventarnos. Nosotros, después de esta experiencia, no vamos a ser las mismas personas que fuimos No, anteriormente. En no, alguna sir. manera u otra, vamos a experimentar una transformación. Y yo me atrevo a apostar de que en la gran mayoría de los casos va a ser una transformación positiva. Amén. Así es. Algo que le voy a preguntar. Bueno, sabemos que realmente Dios, como usted dice, lo más simple que era compartir, querer estar con su familia, querer compartir con unas amistades, como usted dice, era algo que no se tenía como muy en cuenta hasta que entre esta pandemia.
que tú ahora en tu cuarentena quieres quizás salir a disfrutar con la persona, con tus familiares principalmente, con tus amistades, y Sí. esa cosita, esos detalles, tú no lo veías a principio de año. Y es como usted dice, le dábamos más enfoque a lo material, que es todo lo que hay en el mundo, menos la cosa importante, que es el amor al prójimo, compartir con el prójimo. Pero Así gloria a es, Dios. así Eh, es. esta pandemia, en la cuarentena, la persona, bueno, las personas ya se han quedado en la casa y dicen que es bueno porque así está conviviendo con su familia, con sus, en la casa, con sus seres queridos que tiene en la casa, que es su esposa, sus hijos, bien. Pero esta pandemia puede crear algún tipo de problema en la pareja, no obstante, estén pasando más tiempo juntos. Así es, Pastor. Esta pandemia inevitablemente ya comienzan a arrojarse estudios de comportamientos sobre la experiencia de convivencia de 24/7 Sí, de las personas. Ya hay muchos experimentos sociales y ya muchos estudios que están saliendo en ese sentido. Y obviamente hay efectos psicosociales que ya se están manifestando. Uno de ellos, lamentablemente, es el incremento en los casos de separación y divorcio entre parejas. Por ejemplo, en la China, en Wuhan, en el epicentro de la epidemia, de la pandemia, después y casi ya a los finales de la pandemia en Wuhan, se notó un incremento significativo en las parejas que comenzaron a hacer solicitudes de divorcios. Vemos también un incremento en los casos de abuso infantil, abuso físico, violencia doméstica, como consecuencia, obviamente, del estrés, del nivel de estrés y de ansiedad que muchas parejas y que muchos padres están experimentando, y al no tener los mecanismos y en muchos casos ni el apoyo para lidiar con toda esta situación, pues lamentablemente terminan o en algunos casos de las parejas divorciándose o separándose, y en muchos casos de padres abusando física y emocionalmente de los hijos. Como producto nuevamente de ese confinamiento, recuerda que es la primera vez que nos vemos enfrentados a vivir 24/7, inclusive con las personas más cercanas a nosotros, inclusive con las personas que más amamos, en donde cada uno de nosotros ya tenía un estilo de vida establecido, una rutina establecida. Entonces, al haber una ruptura abrupta de esa rutina, de ese estilo de vida, pues llega un proceso de reajustamiento, de yo tener que tolerar a ver, ya sea mi pareja o mis hijos 24 horas, 24/7, en donde no hay quizás un momento o un espacio, especialmente aquí en los Estados Unidos, donde las viviendas no es que son ampliamente, tú puedes vivir ampliamente desahogado. Entonces, ese confinamiento físico eh, con muchas limitantes agrega a la problemática psicosocial. pero debería ser incluso diferente. ¿Por qué? Porque hay parejas incluso
que llegan, aquí me lo escriben, que llegan, un ejemplo, tarde de la noche, se ven solo en la noche y ahora al verse todo el día han cambiado la cosa. Muchas personas dirían que ese problema ya estaba, pero con la pandemia entonces se da el detonante del problema. Así es, así es. Hay problemas que obviamente la pandemia ha detonado, ha Así es. exacerbado, porque nuevamente ha forzado a una convivencia que primeramente no era planificada, no se planificó de que íbamos a estar confinados por el tiempo que hemos estado confinados. No hubo una preparación, como indiqué anteriormente, de ninguna naturaleza. De repente un día despertamos y la orden gubernamental en todo el mundo era de confinamiento, la gran mayoría del día. En muchos países un confinamiento de 24 horas. Entonces, eso comienza a detonar una serie ya de problemas, especialmente en el caso de las parejas, problemas que ya estaban ahí, pero que se podían manejar porque había un distanciamiento, si se podría decir, hasta cierto punto físico. Entonces, ahora, al estar confinado y teniendo que interactuar 24/7 y no tener las herramientas o el apoyo de cómo lidiar, pues obviamente eso ha detonado una serie de consecuencias negativas. También el otro lado de la moneda es que ha traído a las parejas, inclusive a los miembros de la familia más cercanos, porque hoy en día con el estilo de vida agitado, en donde no tenemos tiempo realmente para compartir, para pasar tiempo de calidad con nuestras parejas, nuestros hijos o nuestros amigos. Esto ha sido un momento ideal para realmente conocer y compenetrarse más con nuestras parejas y nuestros hijos, e inclusive con nuestros amigos, conocerlo mejor, porque tenemos el tiempo para hacerlo. No tenemos la demanda del trabajo y en muchos casos no tenemos la demanda excesiva de la tecnología, que vive en constante competencia con nuestros seres queridos, porque es la realidad de hoy en día. Hoy en día pasamos y ponemos más atención cuando el teléfono suena o vibra que cuando nuestros hijos, un hijo me dice, papi, te quiero enseñar esto, sí, ahora, o no lo escuchamos, pero si el teléfono suena, inmediatamente lo escuchamos y le ponemos atención. Entonces, ese es el aspecto positivo de este tipo de confinamiento, de saber quién tú eres, qué te gusta, qué no te gusta, de aclarar ideas de lo que yo pensaba que tú eras, que resultó quizás que no era, o forzar un diálogo, en muchos casos abierto, diálogo constructivo. Entonces, muchas parejas, muchas familias van a salir reforzadas de esta experiencia, pero como indiqué anteriormente, otras lamentablemente no va a ser el caso, lamentablemente van a terminar en rupturas. Sí, van a terminar en ruptura. Y hay algo también interesante, que es que la persona, como usted dice, están pasando más tiempo con los hijos. Y como le dije al principio, esto también afecta a la educación, porque ahora se la están dando virtual la clase a los niños, o le mandan las clases. Pero hay personas que ya quisieran que abran las escuelas, porque no aguantan ni lo que están conviviendo hoy en día y toda la tarea, porque el papá se vuelve educador y está haciendo la parte del profesor en ese sentido, y también la parte de padre. Y hay algunos que dicen, ¿cuándo van a abrir la escuela? Porque realmente necesitamos un break de descanso. Claro, claro. Y nuevamente uno de los aspectos positivos de esta experiencia es que estamos asumiendo roles que anteriormente nunca lo habíamos asumido, o si lo habíamos asumido, no lo habíamos asumido en su totalidad. En su Y totalidad. ahora mismo
es particularmente a los padres, aparte de tener que ser magos, tienen que ser payasos, tienen que ser profesores, tienen que ser una serie de roles y papeles que anteriormente estaban delegados a otras personas hacerlo. Así es. Al vernos confinados con nuestros hijos y ya no estar esa disponibilidad de esas otras personas para asumir esos roles, pues obviamente la responsabilidad y la demanda cae sobre nosotros. Así Y es. obviamente, pues, hoy en día, como dije, tenemos que ser magos, tenemos que ser creativos y obviamente para poder sobrevivir a esta experiencia tenemos que envolver a nuestros hijos en todos los aspectos que envuelva correr un hogar, desde trapear, cocinar, lavar los platos, Cosa que no lavar la hacen los ropa, hombres. envolverlo en todos los aspectos, porque obviamente aparte de mantener nuestros hijos ocupados, al mismo tiempo le va a ir dando una herramienta que ellos van a necesitar Exacto. en su futuro. Y recuerdo en nuestra generación que obviamente los padres, una de las herramientas que se aseguraban de que nosotros estuviéramos era de que por lo menos supiéramos hervir un huevo, lavar un plato, pasar un mapo y hacer cosas que por lo menos garantizaran nuestra independencia hasta cierto punto. Entonces, hoy en día, si vemos, muchos de nuestros hijos carecen de esas habilidades de sobrevivencia. Y hoy veo muchos padres envolviendo a sus hijos en todas las tareas cotidianas de la casa. Y para mi sorpresa y sorpresa de muchos padres que conozco, muchos de los hijos disfrutan esas actividades en los cuales ellos anteriormente ni tenían el tiempo, ni tenían la paciencia, ni tenían mucho menos el interés de Así es. envolverlo. Dice aquí que los problemas conductuales se han reforzado en este tiempo, tanto de los niños, adolescentes y adultos. Así es, todas las poblaciones, esta pandemia ha afectado todos, algunas poblaciones más que otras, más severas que otras, pero obviamente no ha afectado a todos, desde los niños, los adolescentes, los adultos y los envejecientes, que es un segmento de la población que ha sido golpeado por esta pandemia de una manera desproporcional, porque ellos tienen menos recursos en sentido de tener recursos a su alrededor como personas con las cuales puedan interactuar mucho, inclusive hasta que puedan ayudarle con sus labores cotidianas. Los niños es otro segmento de la población que está siendo grandemente afectado, impactado por esta pandemia, porque obviamente los niños no tienen esa capacidad de hacer esa adaptación tan rápida, tienen menos capacidad de entender de una manera lógica lo que está pasando. Muchos niños llevan a los padres casi hasta la locura constantemente preguntándole que el por qué estamos confinados, de que cuándo va a terminar este estado de aislamiento. Y obviamente los padres quisieran tener una respuesta, pero lamentablemente no la tienen. Entonces, esos segmentos de la población son los que nosotros vemos más vulnerables, los envejecientes y los niños. Por lo tanto, tenemos que estar monitoreándolo, supervisándolo, apoyándolo y observándolo constantemente para intervenir en casos donde haya un tipo de conducta abrupta, especialmente los niños
la cual se manifiesta de diferentes formas, niños que ya comienzan a desarrollar cuadros depresivos, de que ya no quieren levantarse de la cama, ya no quieren comer, ya no pueden dormir, porque ya están aburridos, ya tienen trastorno de adaptación, comienzan a desarrollar problemas de conductas excesivas, se tornan altamente confrontacionales con sus padres, y realmente los padres tienen que verlo desde la perspectiva del fenómeno que se está dando y nuevamente tratar de buscar los recursos y utilizar las herramientas disponibles para ayudar a ese niño o esa niña que esté pasando ese periodo. Una de las cosas que también estuve diciendo, aparte de ponerle a hacer los quehaceres del hogar de la casa a los niños, tanto a los niños como a los hombres, porque los esposos es el que menos para en la casa y no es muy dado a hacer los quehaceres del hogar, como sabemos, pero para también apoyar lo que hacer el hogar es bueno hacer ejercicio para estos tiempos, ¿no? Así es. Una de las cosas que yo recomiendo es establecer lo que se llama un plan de autocuidado. ¿Qué envuelve ese plan de autocuidado? Envuelve hacer ejercicios, aunque sea en su casa, tenemos que ejercitarnos, tenemos que mover el cuerpo. No podemos estar en un estado sedentario solamente mirando la televisión, jugando en los videojuegos, Así en el es. internet. Tenemos que hacer actividades físicas. Sí, porque para estos tiempos, disculpe que le interrumpa, las actividades que hacen es levantarse, comer y acostarse. Eso obviamente no le ayuda en esta situación ni en ninguna. ¿Caminan nada más para el baño o a la cocina? No, es importante establecer especialmente con los niños un horario que incluya de tal hora a tal hora, ver televisión de tal hora a tal hora, hacer ejercicio de tal hora a tal hora, actividades de labores cotidianas de tal hora, hacer un horario establecido Perfecto. que incluya todas esas cosas. Otras cosas que nosotros olvidamos, que es la esencia del por qué estamos vivos en términos en término biológico, es la respiración. Hacer ejercicios de respiración frecuentemente, a veces cuando estamos sobrecargados y muchas veces lo hacemos inconsciente, pero inmediatamente vemos el resultado cuando respiramos. Hacemos un esfuerzo constante de que tenemos que respirar, porque cuando respiramos de manera profunda, de manera consciente, no solamente oxigenamos todos los órganos vitales del cuerpo, sino que al mismo tiempo es como, vamos, si usted se tomara una pastilla, una vitamina relajante que inmediatamente tiene un efecto positivo en el cuerpo, el cerebro comienza a liberar esa sustancia llamada dopamina, que es la sustancia encargada de crear esos estados de regocijo, de felicidad interna. Toda esa sustancia, el cerebro comienza a dispersarla por las diferentes partes del cuerpo. Y eso solamente se logra haciendo ese tipo de ejercicios. Otra cosa muy importante es mantenernos hidratado, otro elemento de vida biológica. Otro elemento. No podemos vivir sin respirar, tampoco podemos vivir sin agua. Entonces, tenemos que hacer un esfuerzo constante y consciente que aunque no tengamos sed, ya que la naturaleza y el hábito de la gran mayoría de personas es que yo tomo agua o tomo algo líquido cuando tengo sed. Realmente hay que tomar líquidos y agua, aunque no tengamos sed. Cuando ya tenemos sed es porque ya el cuerpo es como ya el carro cuando ya va
la agujita que te prende ya la bombilla, Así es. el tanque de gasolina. Entonces, no podemos esperar de que llegue a ese nivel. Entonces, tenemos que constantemente tomar agua, Agua e hidratarnos. hidratarnos Con constantemente. agua, perfecto. Sí. Tenemos Otra, dos últimas preguntas, doctor, y la primera es de Estela Cabrera, que dice, ¿qué recomienda para cuando los niños se estresan y se aburren en la casa motivo de la cuarentena? ¿Qué usted recomienda? nuevamente, como decía, envolverlo en actividades. Una de las cosas que yo recomendaba que nosotros como generación, esta generación de padres, hemos olvidado y fueron parte de nuestro crecimiento, de nuestra formación, era los juegos. Recuerda cuando jugábamos a la tarea, jugábamos el jacks, jugábamos parché, jugábamos domino, jugábamos a la carta, jugábamos una serie de juegos Sí, que nos mantenían a nosotros tranquilos, nos mantenían relajados. Todos esos juegos están ahí. Lo que pasa es que han desaparecido, pero están ahí. Si envolvemos, especialmente esta generación que ya conocemos los juegos a los cuales yo me estoy refiriendo, así es. vamos a hacerlo con nuestros hijos. El hijo mío en particular nunca había conocido lo que se llama los juegos de parché. Lo introducimos a los juegos de parché y hoy ama el juego de parché. Le encanta el Y domino, eso le le encanta crea jugar las capacidad, barajas, ¿no? le gusta jugar todos esos juegos tradicionales que nosotros jugábamos y nos hacían felices. Entonces, introducirle la mayor cantidad de elementos posible a los niños para mantenerlos activos y evitar de que se aburran. Recuérdense que ellos tienen su nivel de energía mucho más elevado que el de nosotros, su curiosidad es más amplia y por lo tanto nosotros tenemos que mantenerlo totalmente ocupado a cada momento. Así es. Y tenemos ya la última pregunta que la hace mi esposa, la pastora Marisa Rosario. Dice, ¿qué mensaje le dejaría usted a esos padres que no tienen el don de ayudarle con la tarea sin que se le maltrate? Bueno, una de las ventajas y hasta bendiciones de la tecnología de hoy es que existen programas virtuales donde pueden buscar ayuda. Hay muchos padres, por ejemplo, que su nivel de educación no es tan elevado o no tienen el dominio del idioma y por lo tanto tienen la limitante de que no pueden ayudar a sus hijos en muchas de las tareas. Pero hoy en día existe el Google Classroom, existen una serie de plataformas virtuales que de manera gratuita pueden ayudarle a nuestros hijos con las tareas. Y si en esa casa, un ejemplo, no tienen tecnología, por decirlo así, que no tienen esa capacidad de acceder al Internet. Bueno, hoy en día, con excepción obviamente de muchas zonas rurales, casi todo el mundo tiene o me atreveré a decir, un celular. Así es. Y podemos accesar esas plataformas y esas tecnologías a través de nuestros celulares. Yo sé que en zonas rurales muy extremas, donde hay una pobreza extrema, es bastante difícil. Pero hoy en día nuestro vecino, si nosotros no lo tenemos, nuestro vecino por lo general tiene un celular o tiene una computadora y nuevamente hacer uso de esos recursos alrededor de nosotros, como indicaba anteriormente, y hacer uso de nuestro vecino, de nuestros amigos como recursos que tenemos a nuestro lado y a nuestra disposición. Perfecto, perfecto. Entonces, para finalizar, un consejo ya general para toda la familia, qué hacer ya
mitad de cuarentena, vamos a decirlo así, ¿no? Esperemos que sea la final de la cuarentena, gloria a Dios. Pero un consejo a la familia. Bueno, primeramente vamos a adoptar la actitud de que esto es un periodo transitorio, de que pronto y eventualmente vamos a retornar a nuestra normalidad. Vamos a mantener una actitud positiva de que habrá un mejor día mañana, de que estamos sobreviviendo este episodio. Otras generaciones también ya lo han vivido y han sobrevivido, y nosotros lo vamos a sobrevivir también. Amén. Limitar el acceso y el consumo excesivo de noticias negativas, de exponerse y exponer a nuestros hijos a mensajes altamente negativos que solamente tienden a elevar nuestro estado de ansiedad y pesimismo. Entonces tenemos que exponernos a mensajes positivos. Hay muchos mensajes positivos. Y nuevamente comenzar a reorganizarnos de manera espiritual, de comenzar, si ya no lo hemos hecho, a establecer esa reconexión, no solamente con nuestro Creador, sino también con nosotros mismos. Comenzar a establecer esa plataforma que es la plataforma que nos va a sustentar, no solamente sobre este episodio, sino ante cualquier adversidad de cualquier naturaleza. Pero tenemos que tener esa plataforma espiritual dentro de nosotros y tener esa relación directa con nuestro Creador, y en momentos en donde nos sentamos totalmente agobiados a hacer uso de esos recursos espirituales, familiares, de amigos, y todo con nuestro Creador. Y todo eso, una vez lo a su disposición y lo usamos constantemente, vamos a tener salida exitosa de esta experiencia. Amén, amén. Bendiciones, gracias al psicoterapeuta Juan Almanzar por darnos esta charla, este conocimiento aquí en el Gozo Cristiano, que fue de mucha bendición, porque realmente necesitábamos a alguien con experiencia, como usted en el plano natural, que nos dé esos conocimientos y esos consejos en medio de esta cuarentena la cual estamos pasando, para la gloria de Dios. Gracias, bendecimos su vida, la vida de su familia, de su ascendencia y descendencia, que Dios siga poniendo muchas cosas positivas para la gloria de Dios en su vida.